Buenos días, queridos estudiantes, vamos a continuar con la clase de matemática. El tema anterior fue segmentos. El día de hoy vamos a cambiar la figura geométrica a analizar. El día de hoy vamos a ver los ángulos. El propósito es reconocer ángulos según su medida. La fecha es 16 de septiembre de 2020. Vamos a definir qué cosa es un ángulo. A ver, un ángulo, acá está, es una figura geométrica que está formada por dos rayos. ¿Qué es un rayo, profesor? Un rayo es aquella parte de una recta que tiene un punto inicial y tiene una parte que no tiene final. En este caso es un punto y una flecha. Este es el rayo OB. Y acá tienes otro rayo OA. Ambos parten en O. Cuando yo junto este rayo con este rayo de acá, ¿correcto? Se forma una abertura. Esa abertura se llama ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ángulo? Básicamente es una abertura. Ahora, tienes que entender que si la abertura es una medida, que en este caso es alfa, vamos a ponerle, es una letra griega, se llama alfa, la abertura en todo lugar va a ser alfa. Profesor, que acá no es más grande, no, va a seguir siendo la misma abertura. Entonces, cuando yo tengo dos líneas que se cruzan, se forma una abertura. Esa abertura es el ángulo. Ahora, ¿cómo se llama el ángulo? El ángulo se llama así, ángulo A o B, o puede ser ángulo B o A. Tú puedes hacerlo así o así, de tal manera que la letra que represente el origen sea la del medio. Y se acabó. Y la medida del ángulo es la medida de su abertura. Es abertura. Esta abertura en este caso mide alfa, ¿no? ¿En qué se miden los ángulos? Se miden en grados. Si por ejemplo puede medir 20 grados. Y grados significa esta bolita de acá. ¿Sí? Significa en este caso 90 grados, ¿no? Pero la medida va a ser la abertura. Mientras más abierto sea el ángulo, va a medir más. A ver, ¿cuál es la clasificación de los ángulos según su medida? Tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que es menor que 90. Por ejemplo, 30. 30 es un ángulo agudo. 48, 52. Tiene que ser menor que 90. Su abertura es poca. El ángulo recto. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Claramente acá hay 90 grados. ¿Cómo me doy cuenta? Con la abertura que hay en la hoja de papel. Coincide. Ya está. Es recto. Mira. Agudo, más se abrió, ahora recto. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso hasta acá es recto, ¿sí o no? Ya, es un poco más abierto. O sea, le gana 90. El ángulo obtuso es mayor que 90, pero menor que 180. O sea, puede ser 100, por ejemplo, ¿no? Obtuso. 150, 91 puede ser. Ya, entonces recapitulemos. Agudo, menor que 90. Recto, exactamente igual a 90. Obtuso, mayor que 90, pero menor que 180. Y tenemos también el ángulo llano. El ángulo llano, partimos acá, ¿no? Agudo, recto, obtuso, y cuando ya hay un rayo que se opone, es el opuesto del otro, se forma un ángulo llano. También se le dice media vuelta. El ángulo llano mide 180 grados. A ver, ¿cómo son los problemas? Los problemas simplemente tú vas a formar un ángulo que tú conozcas. Acá vemos el cuadradito. Acá me olvidé decirte que para representar el ángulo recto, solamente tienes que colocar el cuadradito. No se pone 90, se pone solamente el cuadradito. Como acá tengo el cuadradito, ¿qué significa este cuadradito? Este cuadradito significa que todo el ángulo va a ser 90. Eso quiere decir que estos dos, el 5x y el 30, van a sumar 90 grados. Y voy a formar una ecuación. 5x es 90, como está sumando, pasa restando. 5x es 60, x vale 60 entre 5 y x vale 12 grados. Y esa vendría a ser la respuesta de este primer ejercicio. Fácil, ¿sí o no? Ya. A ver, y acá, profesor, ¿cómo sería? Acá, por ejemplo, ¿cuál es acá el ángulo total era 90. ¿Por qué? Porque vi el cuadradito. Acá el ángulo total
tienes que ver que esta recta y esta recta, o este rayo y este rayo son opuestos, que viene a ser el caso del ángulo llano. Si tú formas acá todo el ángulo que parte de acá hacia acá, ese ángulo mide 180. Pero no te lo dice, tú tienes que ponerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Estos tres se van a sumar y sale 180. Sería x más 2x más 60 igual a 180. Y digo, x más 2x es 3x. El 180 copio y el 60 pasa a restar. 3x es 120 y acá x vale 40. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta, chicos? Que estamos haciendo uso de las ecuaciones nuevamente. Básico, las ecuaciones. Ya está, chicos. 90 grados, 180. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.